que estaba intentando. Bueno, buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Empresariales y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Agradecemos mantener sus micrófonos silenciados y desactivadas sus cámaras para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Le damos entonces la palabra a Sandra Franco, la decana de la facultad. Hola. Decana, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Londoño. Soy coordinadora de investigación de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura. Es un gusto, un placer para mí poder acompañarlos esta tarde y compartir sobre este tema que vamos a trabajar, que tiene que ver básicamente con el capital intelectual y la creación de valor en la empresa. Este es una línea de investigación que estamos fortaleciendo desde la Facultad de Ciencias Empresariales a través del grupo de investigación de casos y estudios organizacionales, porque tiene una relevancia actual muy significativa y además pues porque es un tema que es transversal a cualquier tipo de organización, que además ha venido tomando más fuerza con el surgimiento de la economía del conocimiento y con esa transformación organizacional que se ha vivido a lo largo de los años y que se va a continuar viviendo en el sentido de esa adaptación de las empresas a los nuevos contextos, a los nuevos desafíos, a esas nuevas dinámicas que representan para ellas todos los cambios, los avances tecnológicos, los cambios en las políticas económicas, en la concentración de los recursos, también inclusive en la mediada por la escasez y por la demanda de esos servicios y de esos recursos con los que las organizaciones trabajan, independientemente del sector económico en el que se ubiquen y del contexto también y de su tamaño. Como parte de esta conferencia, de este webinar, pues quiero compartir con ustedes a manera de generalidades todo el desarrollo de la economía del conocimiento o de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento, que son como de alguna manera el contexto sobre el cual hoy podemos hablar con propiedad del capital intelectual como un activo estratégico de cualquier tipo de la organización. Me gustaría mucho incluso que al final de la conferencia, si a ustedes les surgen algún tipo de interrogantes, puedan compartirlo o algunas ideas que también podamos discutir o complementar para generar una discusión interesante y que sea como el punto de partida también para que muchos de ustedes se pregunten sobre cuál podría ser esas alternativas que tienen en las empresas o en las organizaciones a las que ustedes pertenecen es para este desarrollo de este capital intelectual y para empezar a darle ese valor estratégico y posicionarlo como una ventaja competitiva, que es lo que hoy el capital intelectual nos ofrece. Entonces, como orden del día en esta conferencia, les propongo el desarrollo de los siguientes temas: la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento. Vamos a ir enmarcando luego la empresa en esta sociedad del conocimiento. Vamos a empezar a desarrollar a partir de ahí cómo se genera valor o cómo se crea valor en la empresa. ¿Cuáles son esos fundamentos teóricos que hoy por hoy sustentan el desarrollo de este campo de investigación? Y pues estaríamos también definiendo los activos intangibles del capital intelectual como esa herramienta, por último, para que enlaza
todas esas necesidades y que son los recursos que poseen las empresas y que están hoy llamadas a identificarlos y pues, a saber aprovecharlos de una manera mucho más representativa. Entonces, entrando ya en contexto, hablaremos de ese surgimiento de la sociedad del conocimiento que ha permitido también esa evolución en la forma en cómo se desarrollan las actividades económicas en el mundo, ¿cierto? En la sociedad. Nosotros partimos históricamente y estudiando diferentes contextos económicos en las diferentes disciplinas en las que ustedes están formados, pues hemos podido identificar cómo en un inicio la sociedad agrícola se consideraba digamos, era ese escenario donde la riqueza estaba representada en la tierra, en la tenencia o en la propiedad de tierras, que eran donde se estaba concentrando la generación de recursos o de riqueza para quienes la poseían. Y entonces, en este sentido, quien tenía la tierra era quien tenía la riqueza, y allí podemos encontrar también muchos tratados de varios economistas que discutían esa propiedad de la tierra y esa generación de riqueza a partir de allí, y cómo el poder se concentraba en estos terratenientes, que eran quienes generaban empleo además, y digamos que de donde dependía la generación de recursos y el desarrollo económico de las regiones. Luego, con la evolución o con la revolución industrial, empieza a cambiar un poco esa dinámica de generación de riqueza o de esa ecuación de quién tenía la riqueza, y empezamos a hablar de una sociedad industrial donde la industrialización y el desarrollo de la máquina y la incorporación de las máquinas a estos procesos productivos empieza a generar un cambio, y ya entonces no hablábamos solamente de que el que tenía la riqueza era el que tenía la tierra, sino el que tenía la maquinaria que permitía explotar esa riqueza o esa tierra, y entonces empezaba a darse un giro en quienes poseían el dinero, y era quienes estuvieran al pie de esa tecnificación o de esa industrialización de los procesos en las empresas. Entonces, aquí ya no solamente era tener la tierra, sino también tener la maquinaria. Inclusive ya no era tan necesario tener la tierra, porque ya se empiezan a ver otros procesos también de uso de las tierras a través de otro tipo de contratos o de negociaciones, y la generación de riqueza se venía dando era por la industrialización. Después de esto, empezamos ya a abordar o a cambiar otra vez el entorno, y se convierte a la sociedad del conocimiento, que es una sociedad que es la que vivimos actualmente, donde ya la generación de riqueza está determinada por el acceso a la información. Es decir, la capacidad que tenga la empresa o las organizaciones en general de acceder a la información y de utilizarla en su beneficio es lo que determina la riqueza o el valor o esa posibilidad de generar ingresos que tendrían las organizaciones. En este sentido, se ha desplazado entonces la tierra, como la tenencia de tierras para generar riqueza, se ha desplazado un poco también la industrialización para generar riqueza, y se viene generando ya un cambio o digamos, una mayor participación de esa información que se convierte en conocimiento para uso de la organización, que permite entonces tener acceso a los recursos. Hoy por hoy vemos que hay empresas que ya no requieren, por ejemplo, de unas instalaciones físicas para operar. Hay empresas que no requieren de gran maquinaria ni de maquinaria avanzada, llámese y máquinas, todo lo que es industrial, porque ya hoy se ha concentrado un poco las empresas en este uso y apropiación del conocimiento. Y esto es lo que viene ya generando ese cambio, y encontramos industrias tan poderosas como Google, donde su principal actividad económica es generar conocimiento, desarrollar software y generar aplicaciones que dan respuesta a necesidades nuevas que han surgido también en esta sociedad del conocimiento. Entonces aquí tenemos cómo venimos pasando en esa evolución desde la sociedad agrícola, donde había una domesticación de plantas y animales, luego pasamos a la sociedad industrial, donde era el acceso, permitió el acceso a bienes producidos por otros,
pasando a una sociedad postindustrial cuyo el acceso a los servicios prestados por otros, ya no solamente hablábamos de bienes, sino de los servicios, pasamos a una sociedad de la información que es donde empieza ya ese acceso a la información generada por otros a tener cierta relevancia en ese desarrollo y en esa generación de riquezas y de ingresos y de empresas. Y nos ubicamos ya en la sociedad del conocimiento, que es no solamente tener acceso a la información, sino la posibilidad de usar esa información y convertirla o transformarla en conocimiento y darle ese sentido utilitario que le permita a las organizaciones en general crear riqueza, ¿cierto? O obtener riqueza. En ese orden de ideas, pues se identifican en la literatura algunos factores que son los que incidieron en ese cambio hacia la sociedad del conocimiento. Encontramos factores sociales de orden político, de orden económico, de orden tecnológico, que como les venía diciendo, este cambio, esta evolución hacia la sociedad de conocimiento se ha determinado principalmente por los avances tecnológicos, inicialmente por los avances industriales y luego por los avances tecnológicos que se han venido generando en el mundo. Y entonces ya este cambio hacia la sociedad del conocimiento y este escenario donde hoy por hoy el acceso a la información y la capacidad de convertir esa información en conocimiento que pueda usarse para obtener riqueza es mucho más, ha sido determinado por un conjunto de cambios, un conjunto de factores dentro de los que se encuentran también, por ejemplo, todo el avance en el tema de derechos humanos, en la desregularización de procesos, en las nuevas tecnologías, en la globalización, en esa nueva democratización de la propiedad, el entorno cambiante que venimos enfrentando, la globalización, como les decía ahorita, los avances tecnológicos, esas nuevas preocupaciones y ese surgimiento de nuevos intereses que van más allá de, por ejemplo, la obtención de riquezas, sino también aquellos factores sociales que tienen que ver con, por ejemplo, la educación ambiental, ese desarrollo sostenible de la organización. Entonces, hoy por hoy se le da mucho valor y es una ventaja competitiva para las organizaciones que saben incorporar todos estos elementos de cambio y todas estas preocupaciones. Tenemos, por ejemplo, el escenario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que buscan es, en una agenda hasta el 2030, pues tratar de disminuir un poco ese impacto negativo que hemos tenido como sociedad en algunos elementos como el medio ambiente, por ejemplo, en generar dinámicas que estén orientadas alcanzar la paz, hacia generar educación de calidad, pero educación de calidad no solamente mediada por entregar un título, sino también por formar en valores, por formar los ciudadanos del futuro que sean más conscientes de todas estas necesidades que a nivel también social existen. Hoy por hoy, las organizaciones entonces que tengan esas acciones definidas de responsabilidad social, que incorporen dentro de sus objetivos estratégicos estos elementos de objetivos de desarrollo sostenible y que sepan cómo combinar sus actividades independientemente del sector económico en el que se encuentren, con ese interés por aportarle un poco a este desarrollo de la sociedad a nivel general, pues estarían, digamos, de alguna manera teniendo una ventaja competitiva sobre las que no lo hacen. Y en ese sentido, encontramos cómo ese posicionamiento y esa ecuación de la economía se ha concentrado principalmente hoy en la explotación, en el buen sentido de la palabra, la explotación del conocimiento. Y pasamos de necesitar recursos físicos a concentrar también hoy la tarea y la gestión estratégica de las organizaciones en aquellos recursos que no tienen una representación física, pero que se han demostrado que son mucho más valiosos y muchas más, digamos que tienen mucha más capacidad de generar valor, como son aquellos recursos intangibles, dentro de ellos el conocimiento, ¿sí? Luego les voy a mencionar cuál es la ruta, por dónde es que encontramos el conocimiento en la organización. Pero entonces hasta ahora vamos
es mirando o identificando esa evolución de la economía, cómo viene cambiando el contexto y si a nosotros como organizaciones o como personas nos cambian el contexto, entonces una de las capacidades que debe tener la organización es la de transformarse y la de adaptarse a esos cambios. Y en ese sentido, la economía del conocimiento cambió esa forma de obtener la riqueza y la ha concentrado en cómo las empresas deben crear, difundir y usar el conocimiento como un factor clave del crecimiento económico. Esto fue declarado por la OCDE en 1996 y ha venido tomando mucho más fuerza con todos los cambios y con todos los avances tecnológicos que se han podido experimentar también ya en este último siglo. El sistema de consumo y producción basado en el conocimiento es lo que ha determinado el desarrollo para esos países que podemos decir que son países desarrollados y lo que determina también ese paso de un país que está en ese proceso de desarrollo, que son aquellos que todavía no se consideran potencias o países desarrollados, sino que están en esa ruta, pero que deben ajustar sus procesos para poder llegar hasta convertirse en un país desarrollado. Y también aquellos países con economías que han venido emergiendo hacia esos cambios que están determinados por la sociedad en general. Es decir, hoy por hoy, los países que han logrado desarrollarse o que están en vía de desarrollo deben incorporar dentro de toda su estructura económica, política, social, estos procesos de investigación, de innovación, de servicios de consultoría y desarrollo de tecnología, pero que miren, todas esas actividades están amarradas o están basadas en el conocimiento, en esa creación, difusión y uso del conocimiento, que es lo que está determinando hoy ese crecimiento económico para los países. Digamos que entre los autores iniciales que se atrevieron ya a explorar y a teorizar sobre la economía del conocimiento tenemos a Fritz Machlup, que desde 1962 empezó ya a generar aquellas teorías, aquellos conceptos que fundamentaron la economía del conocimiento y que ya luego se han enriquecido con otros autores, pero básicamente desde su inicio, desde el surgimiento, la economía del conocimiento ha demandado de las organizaciones una capacidad de competir, crear valor y sobrevivir, pero no fundamentados exclusivamente en sus activos físicos o financieros, como lo observábamos ahorita cuando hablábamos, por ejemplo, de la economía industrial o la de la economía agrícola, sino que es ese balance, las empresas en este contexto de economía del conocimiento, las empresas tienen que encontrar un balance entre esos activos físicos y financieros, pero también en su habilidad para traducir la capacidad de sus individuos en ser mejores, rápidos, ágiles e innovadoras. Entonces, en ese sentido, miren que ya aquí tomamos digamos, encontramos un elemento clave en esta economía del conocimiento que está escrito aquí, en este concepto de la habilidad de la organización para traducir la capacidad de quienes, de sus individuos. Aquí, entonces, es el talento humano de las organizaciones, son las personas que conforman las organizaciones, los responsables de generar esa dinámica de adaptación de la empresa a esa sociedad de conocimiento y a generar esas ventajas competitivas. Y entonces venimos encontrando un cambio que se exige a las organizaciones hoy por hoy y es esa habilidad que tenga de apropiar y de usar ese conocimiento que está concentrado en las personas que conforman la organización. Es decir, hoy por hoy podemos decir que el recurso más valioso de la organización es los seres humanos, es el personal que está al servicio de la organización. Y las fuentes de creación de valor también entonces cambiaron, ya no están concentradas necesariamente en esos activos físicos y financieros, sino que se están concentrando, por ejemplo, en la innovación.
la innovación de los procesos, la innovación en el uso, determinada por el uso del conocimiento, y es encontrar nuevas formas de generar riqueza para la organización, pero a partir de la utilización de esos saberes, de ese conjunto de habilidades, de experiencias, de experticia de sus empleados, y cómo apropio yo esos valores, esos saberes y todas esas habilidades y competencias de los empleados en mis procesos. Eso también en términos de lo que es la estructura de las organizaciones ha generado una desverticalización de los procesos y de ese, sobre todo de ese objetivo de la generación de riqueza, porque ya no está concentrada solamente en utilizar esta máquina para generar recursos, sino la maquinaria y los activos fijos se volvieron herramientas, pero lo más importante es el conocimiento y yo cómo lo uso dentro de mi organización. En ese sentido, vemos hoy cómo las organizaciones, para poder continuar y sobrevivir y generar ventajas competitivas en lo que es la economía del conocimiento, tienen que haber concentrado sus esfuerzos en invertir en capital humano y capital social. Está determinada también por esa habilidad que tengan de inventar y de innovar. Es decir, todo lo que se relaciona con el conocimiento está ligado a el desarrollo de nuevas cosas, a las innovaciones, a las invenciones. El cerebro humano tiene una capacidad muy alta de generar innovación y en ese sentido la preocupación de las organizaciones debería ser o debe ser en generar esos espacios o propiciar esos escenarios en los que ese conocimiento pueda generar innovación y pueda generar nuevas ideas que enriquezcan, que simplifiquen los procesos y que nos permitan también articular todas esas necesidades hoy del contexto económico, social, político, en el desarrollo de mi actividad para poder crear riqueza. Entonces, en ese sentido, cuando una organización apropia o innova, inventa nuevos procesos, nuevos desarrollos, nuevos proyectos, nuevos productos, también entonces podrá haber una mejoría en su desempeño económico que favorece la creación de riqueza. Y en la medida en que vaya siendo mucho más experta en todo este proceso de innovar y de crear nuevas ideas y conocimientos, entonces también estaría generando un sistema de innovación más dinámico, que involucre no solamente esa generación de conocimiento, sino también la utilización del mismo y cómo aprendo como organización de ese conocimiento que se está generando y cómo lo apropio. También están determinadas las empresas por la legislación en términos de las capacidades que tenga la empresa para innovar, para articularse con contextos internacionales. Y entonces hoy hablamos de que ese mismo cambio o ese mismo paso de depender necesariamente de los activos físicos para poder generar la riqueza, y ya que hoy estemos hablando de que dependemos principalmente de esa capacidad que tiene la empresa de generar conocimiento y a partir de ese conocimiento generar innovación, eso también le ha permitido a las organizaciones incrementar su capacidad de internacionalizarse. ¿Por qué? Esto de la mano del avance tecnológico y el avance, por ejemplo, en sistemas de comunicación, le ha permitido a las organizaciones tener presencia en varios países, ¿cierto? Sin esa necesidad de invertir grandes recursos para construir grandes sedes en otro país. O sea, ya hoy usted le puede comprar mercancía a una empresa que está en Estados Unidos, por ejemplo, y no tiene que haber traído la empresa de Estados Unidos un almacén para acá, porque ya, por ejemplo, estamos en ese auge de las compras por internet y cada vez también eso ha venido generando otro tipo de cosas. Entonces, cuando surgieron las compras por internet, miren que surgieron paralelamente aquellas empresas que ofrecen o que garantizan la seguridad informática. ¿Por qué? Porque unos cambios y la generación de nuevas cosas va generando nuevas necesidades. Y entonces está esa allí en la capacidad que tengan las personas y las organizaciones de adaptarse y de leer esas nuevas necesidades que van surgiendo con el avance de toda esta sociedad del conocimiento y adaptarse y jugar a generar ventajas competitivas que le permitan seguir sobreviviendo en esa sociedad, pero al mismo tiempo generando riqueza y generando valor.
Es decir, hoy por hoy encontramos muchas empresas que se han dedicado al desarrollo también de actividades de base científica y tecnológica que les permitan identificar muy bien ese conocimiento y cómo es su proceso de producción de conocimiento dentro de la organización para poderlo integrar a sus objetivos estratégicos y para poder fijar otras ventajas competitivas sobre las organizaciones que son similares a ellas. Encontramos también cómo las empresas están desarrollando más patentes, han surgido nuevos productos que responden a esas nuevas necesidades y a todos estos cambios que se han introducido por el uso del conocimiento, y al mismo tiempo las organizaciones vienen generando dinámicas de formación de su propio capital humano que responda a esas necesidades particulares que tienen como organización y que están determinadas por la actividad económica y por todos los procesos internos de generación y de identificación y de uso de conocimiento que tienen. Me explico. Ya hoy por hoy encontramos empresas grandes formando sus propias universidades, ¿cierto? Les llaman universidades, pero son procesos organizados de formación y de capacitación que involucran a su capital humano, no solamente como sujetos de formación, sino también como propiciadores de esa formación. Me explico. En este sistema o en esta, digamos, en esta sociedad del conocimiento también existe en materia de gestión del capital humano una preocupación por reconocer cuáles son las habilidades y las competencias que tiene el personal que está a mi servicio y cómo lo reconozco y lo traigo y lo utilizo para que a través de él se generen procesos de formación en otras personas de su misma área, en los nuevos ingresos, incorporados en procesos de inducción, por ejemplo, en la organización. Y entonces, ¿qué está haciendo ahí la empresa? Está garantizando que las personas van a estar formadas con base en las dinámicas propias de la organización. Entonces, yo tengo un jefe de mantenimiento que hace muy bien su trabajo, que tiene una muy buena evaluación del desempeño. Entonces, ¿quién más que él para formar a las personas que hacen parte de esa área del mantenimiento? ¿Cierto? Pero al mismo tiempo, cuando yo traigo a este jefe de mantenimiento que hace muy bien su labor y lo traigo y lo reconozco, estoy generando, por otro lado, esa motivación a ese jefe de mantenimiento porque le estoy reconociendo que hace bien su trabajo y al mismo tiempo yo como organización estoy apropiándome, estoy generando aprendizaje organizacional de ese conocimiento que ese jefe de mantenimiento tiene y que es lo que le ha permitido desarrollar muy bien su labor. Entonces, miren que en este sentido, la sociedad del conocimiento ha replanteado muchas formas dentro de la organización, muchas acciones que inclusive van permeando ya procesos de formación del capital humano, pero mire que siempre toda esta dinámica de cambio tiene que ver con las personas. Está surgiendo, o ya ha surgido más bien, esa distinción del capital humano como el principal recurso generador y dinamizador de todos los demás capitales y de todos los demás recursos que tiene la empresa al servicio de ella para generar valor y generar riqueza. Ahí, ahorita más adelante vamos a hacer una diferenciación entre lo que es generar riqueza y generar valor, porque se pudiera entender como que son lo mismo, pero ahorita un poquito más adelante, como les decía, vamos a mirar esa diferenciación que existe. Y entonces volvemos al tema. Hoy por hoy las empresas ya no están preocupadas en este escenario de la economía del conocimiento, no están preocupadas solamente por generar riqueza, sino que ya existe también una preocupación muy interesante y muy importante por generar valor. En la economía del conocimiento, entonces, los principales propulsores de esa transformación, como les decía ahorita, son los avances en la ciencia y la tecnología principalmente. Es esa convergencia de las tecnologías para reducir los costos, para procesar y difundir la información. Es hablar de esa economía mundializada o esa globalización también a la que nos enfrentamos ya desde hace unas décadas. Y entonces
El objetivo de esta economía del conocimiento es precisamente distribuir, explotar el conocimiento para generar riqueza y mejorar la calidad de vida en todos los niveles. Entonces, aquí vamos tocando un poco lo que les mencionaba ahorita sobre ese concepto de creación de valor. Ya no solamente me interesa como organización o el público me está mirando desde afuera, no solamente por esa capacidad que como organización tengo de crear riqueza, porque es que la riqueza se queda en los dueños o en los propietarios de la organización o de pronto en algunos casos pues está beneficiando solo a los empleados. Hoy por hoy las organizaciones se están mirando tanto desde la perspectiva interna y cómo produce riqueza, pero también cómo agrega valor a su entorno, en el sentido de resolver también o aportar al crecimiento económico, al desarrollo sostenible, al crecimiento o a la atención de necesidades sociales que haya en ese entorno en el que conviven sus clientes, sus proveedores, su competencia y la sociedad en general. Entonces, en este sentido, para poder las empresas responder a esos nuevos desafíos que trae consigo la economía del conocimiento, es necesario que se desarrollen procesos de identificación, de uso y de difusión del conocimiento dentro de la organización. Entender cómo funciona el conocimiento dentro de la organización es importante y es clave para poder generar dinámicas de innovación y de crecimiento económico y generación de valor que les permita la supervivencia en un mundo y en un mercado que es cada vez más competitivo y que ha permitido también que hoy por hoy yo como organización no solamente tenga que competir con el que está al lado, que es mi vecino, o con esa misma empresa que se dedica a hacer la misma actividad económica y que es nacional, sino que ya también hoy tengo que competir por empresas que están por fuera del territorio nacional, pero que no necesariamente tienen que tener aquí toda una infraestructura montada o digamos una infraestructura, la maquinaria, porque es que ya desde donde se encuentren pueden prestar los servicios en cualquier lugar del mundo. Y entonces también yo como organización tengo que preocuparme por cómo hago para romper esas barreras o esas fronteras que se tienen estando en un solo país y cómo pudiera yo también llevar mis productos o mis servicios a otro país o a otro lugar del mundo sin necesidad de crear una empresa por allá física y hacer una inversión significativa en infraestructura, en maquinaria, en desplazar el personal, etc. Entonces, hoy día, la sociedad del conocimiento trae como desafío más importante para las organizaciones es reconocer como activos la información y esa potencial que la información tiene de transformarse en conocimiento, y esto se obtiene es por la vía de reconocer los activos intangibles ocultos que tienen como organización, pero que generan valor para la misma. Y que, como les decía ahorita, ya teóricos y estudiosos de todo este tema de los activos intangibles y del conocimiento han demostrado que los intangibles, entre ellos el conocimiento, tiene una mayor capacidad de generar valor que incluso los activos físicos. Y que al mismo tiempo, cuando hablamos de un activo intangible o un activo de conocimiento, nos podemos ir desprendiendo de ese concepto que sí lo tenemos ligado a los activos físicos, y es que su uso genera desgaste. En sentido contrario, los activos intangibles, en la medida en que más se usen, más valor van a generar y van a ser mucho más importantes. Entonces, miren que por esto el cambio en la sociedad del conocimiento y en la economía del conocimiento, y dónde se van encontrando más o menos las claves para que las organizaciones puedan seguir sobreviviendo, ¿cierto? Y teniendo presencia y generando valor y respondiendo a esos desafíos que la sociedad del conocimiento les trae. La producción de riqueza se cambió. Ya hoy la empresa que produce riqueza no es la que más activos físicos tiene, no es la que más maquinaria, ni la que tiene el edificio más grande, ni la que tiene mayor nivel de infraestructura tecnológica. No, la empresa que hoy por hoy tiene mayores capacidades de producir riqueza son aquellas que han incorporado en sus dinámicas y en sus objetivos estratégicos y en su quehacer cotidiano ese reconocimiento
a la importancia del conocimiento y de apropiarlo dentro de todos los niveles de la organización y en todos los procesos para poder generar otras dinámicas que le permitan ventajas competitivas para poder sobrevivir en el mercado o en el contexto o en el entorno empresarial. En ese sentido, podríamos hacer un comparativo entre las empresas en la era industrial, que es la más reciente antes de la era del conocimiento, y las empresas en la era del conocimiento como tal. Es decir, hemos venido encontrando cambios significativos en esos rasgos que distinguían a las organizaciones o a las empresas en una era y en la otra. Miren aquí en esta tabla que les estoy presentando, cómo la principal forma de las ganancias en la era industrial era a través de la explotación de los recursos materiales que tuviera la empresa. Entonces, en ese sentido, recuerden que ustedes encontraban grandes fábricas con una gran infraestructura física, con sedes aquí y allá, pero hoy hablamos de empresas tan grandes que no necesitan siquiera tener un domicilio físico para operar, ¿sí? Pero que están generando incluso más riquezas que aquellas que tenían ya unas infraestructuras mayores. Obviamente, no quiere decir esto que es que las empresas que tienen infraestructuras hoy no estén generando riqueza, no, pero sí se les generó a ellas un desafío también muy importante y es, además de tener este activo o estos activos físicos tan importantes, ¿cómo hace usted para empezar a propiciar ese desarrollo de activos intangibles o activos de conocimiento que le permitan no la dependencia de esos activos físicos, que ya, como les mencionaba ahorita, son activos que en la medida en que se vayan usando, se van desgastando y van perdiendo valor, ¿sí? El recurso principal en aquellas organizaciones en la era industrial era el capital financiero, hoy es el conocimiento. La estructura organizativa era jerárquica, con elevada centralización. Hoy las estructuras organizativas de las empresas que puedan o que se requieren en la economía y en la era del conocimiento son empresas flexibles y descentralizadas. ¿Por qué? Porque es que yo el conocimiento lo tengo que encontrar en todas las áreas de la organización, en todos los niveles, y ya no solamente hablar de que se queda limitado al nivel, no, yo necesito que la persona que está en el nivel, por ejemplo, más operativo de la empresa, pues comparta y suba y enriquezca esa organización con sus conocimientos y pueda cada vez más desverticalizarse esa generación del conocimiento. Eso tiene que ser eso es un círculo, es un flujo, ¿sí? Es un ciclo que se obtiene en cualquier momento y en cualquier parte de la organización y se está llamado es a que dé la vuelta y a que se instaure en todos los niveles de la compañía. Los trabajadores eran considerados en la era industrial el factor de producción y generadores de costos. O sea, para la empresa, el trabajador era la persona que operaba la maquinaria, pero que al mismo tiempo me representaba un costo, digamos, representado en la nómina. Hoy por hoy, los trabajadores son considerados como la inversión más importante y los generadores de riqueza para la organización. El origen del poder de los directivos era jerárquico. Hoy, entonces, se podría pensar en que las organizaciones están generando nuevas dinámicas de dirección a través del conocimiento y de esa capacidad que tengan las personas de ir aportándole a la empresa en esos procesos de innovación y de conocimiento. La principal función de los directivos es supervisar sus subordinados. Hoy ya no se habla de una supervisión, sino más bien de unos líderes que generen ayuda, que sea un liderazgo más orientado hacia generar crecimiento en sus trabajadores, en sus colaboradores. La cultura corporativa era autoritaria, hoy es participativa, la visión estaban determinadas a corto plazo, entonces encontrábamos visiones formuladas al año 2015 en 5 años, ¿cierto? Hoy se habla que ya inclusive dentro de la formulación de una visión de una organización no se establece un tiempo, sino que ya se piensa en el largo plazo y se piensa más bien como un logro que implica una mejora constante, ¿cierto? Es una meta como la excelencia. La excelencia podríamos decir que nunca se alcanza completamente porque siempre estamos buscando más y más y no tiene un límite. En ese mismo sentido, la visión de las organizaciones también cambió en la forma en cómo se estructura y ya se pasa a dejar una visión más abierta que implica un reconocimiento de la organización en el largo plazo.
La información entonces era un instrumento de control, hoy es el instrumento de comunicación y el principal recurso que tiene la organización para generar conocimiento, y el flujo de la información era jerárquico, y ahorita ya estamos digamos, en la era de donde la información ya se obtiene por todos los medios, incluso redes formales e informales. También se ha venido cambiando como empresas esas formas de producción. Ya hablábamos de producción que estaba determinada por los trabajadores físicos que controlaban unas maquinarias y por allí transformaban recursos materiales. Hoy estamos hablando de trabajadores que transforman el conocimiento. Entonces ya hablamos de que hay flexibilidad, porque es que el conocimiento como tal no se puede medir. Entonces no podemos hablar de que es que manejamos grandes niveles de conocimiento. El conocimiento se reconoce por sí solo, independientemente de si es mucho o es poco, y al mismo tiempo no se puede calificar como si el conocimiento es mucho o es poco, porque es que es un bien intangible que puede ser, dependiendo del contexto, se comporta. Entonces, yo puedo decir que tengo poco conocimiento, pero si estoy inmersa en una actividad, puedo demostrar que allí es mucho. En términos de también las formas de producción, ya está inducida a través de redes. El objetivo del marketing, que también es muy importante y es otro de los procesos que se ha transformado más con esta era del conocimiento, es que el marketing en un inicio estaba orientado a aumentar esa cuota o esa participación que tenía la empresa en el mercado, y hoy está más orientada a satisfacer el cliente. Entonces ya no me importa tanto cuántos clientes voy a conseguir, sino cómo mantengo bien o cómo mantengo satisfechos a los clientes que tengo, porque ya también se ha demostrado que un cliente satisfecho trae otro cliente, ¿sí? Y la innovación estaba en la era industrial. La innovación está orientada específicamente a lo tecnológico, a generar nuevas dinámicas, pero todas sujetas a esa industria, a esas maquinarias, a esas herramientas tecnológicas o industriales que se tenía. Hoy por hoy, la innovación está en toda la organización. Yo puedo innovar procesos desde el proceso más sencillo, más simple, hasta el proceso más complejo, y en todos esos escenarios cabe la generación de innovación. Las relaciones con los clientes, entonces, eran relaciones en un sentido único, o sea, yo soy el proveedor y usted es el cliente, y ya hoy por hoy es una relación más interactiva, donde se escucha más al cliente, donde se generan otro tipo de relaciones eh, que están más orientadas a la fidelización de los mismos que solamente a lograr el objetivo de venta. Entonces, y el conocimiento ya se vuelve esa principal inquietud de la organización. ¿Cómo así que la principal inquietud? Ya hoy la organización está más preocupada por cómo genero conocimiento, cómo identifico ese conocimiento en todas las personas que hacen parte de mi organización, y cómo lo uso para mi beneficio y para el beneficio de ellos también, pero y cómo lo incorporo a las dinámicas propias de la organización para que se quede aquí, inclusive cuando el empleado del que estoy obteniendo el conocimiento se vaya, ¿cierto? Porque miren ustedes que también en esta economía del conocimiento ya no existe ese temor en los empleados de conservar su trabajo, o decir es que yo me tengo que quedar aquí porque es que no tengo más opciones. Hoy usted como empleado, hoy usted como una persona, como ustedes, por ejemplo, egresados de la universidad, que están ya formados en diferentes disciplinas, digamos que ya muchas de ustedes, su pretensión no es trabajar para una empresa colombiana, pero muchos de ustedes no contemplan salir del país, sino trabajar para una empresa extranjera, pero utilizando todos esos escenarios tecnológicos y esas herramientas que se tienen para poder hacer una labor al servicio de una empresa en el exterior, pero estando aquí, ¿cierto? Conservando todavía sus estructuras familiares sin tener que sacrificar las relaciones personales y otro tipo de asuntos que tengan aquí en el país, porque entonces también ese avance en la era del conocimiento, ese avance tecnológico les ha permitido que usted, para las organizaciones, lo empiecen a mirar por lo que sabe y por lo que le puede aportar, y no necesariamente por dónde está, ¿cierto? Dónde está ubicado. Y en ese caso también
vemos cómo, por ejemplo, a nivel de bolsa de valores, ya el valor de una empresa, el valor de una acción, por ejemplo, de una empresa no está determinado solamente por los activos tangibles, sino también por los bienes inmateriales. Y entonces empezamos a escuchar temas como la reputación de una empresa que puede determinar su valor en el mercado, ¿cierto? Cómo los procesos de innovación y todos aquellos elementos en los que la empresa participa le empiezan a determinar su valor en bolsa. Y entonces, en ese caso, la economía como sistema también presenta un cambio desde la era industrial a la era del conocimiento que tiene que ver con esa base. Se basaba inicialmente en rendimientos decrecientes, hoy se basa en retornos crecientes y decrecientes al mismo tiempo. Es decir, miren que con la llegada de la era del conocimiento se replantearon muchos asuntos al interior y al exterior de las organizaciones. Aquí también encontramos cómo, por ejemplo, en la medida en que el tiempo va avanzando, ¿cierto? Hemos encontrado cómo esa proporción de capital intelectual reconocido dentro de las organizaciones ha venido incrementando. Me explico. En la era agrícola, pues el nivel de capital intelectual, es decir, lo que a la empresa le interesaba, el conocimiento que tenía su empleado o esa experiencia o esas habilidades que tenía su empleado era muy poco, porque estaban concentrados en el uso de la tierra y era en la tierra en que se fundamentaba la riqueza. Entonces, podría ser, no les interesaba realmente quién estaba arando la tierra, sino quién tenía la tierra, y tener más tierra, y entre más tierra teníamos, más riqueza acumulábamos. Luego viene esa era industrial, donde ya se requería un poquito y se empezó a pensar más, por ejemplo, en procesos de especialización del trabajo, de generar otras dinámicas que le permitieran a los empleados desarrollar mejor su labor, pero siempre medidas en función de la actividad, más no de la experiencia ni el conocimiento que tuviera la persona, sino más bien generar unas dinámicas más industrializadas y más de control del tiempo, de los métodos, y venga, yo le dije que hiciera esto así, entonces usted tiene que aprender a hacer esto así lo más rápido que pueda, ¿cierto? Y en la medida en que lo hicieran mucho más rápido, pues entonces teníamos una mayor posibilidad de generar riqueza y de volvernos más hábiles en el desarrollo de esa actividad. Luego surgen las empresas de servicios y entonces es allí donde ya el talento humano empieza a tener otra connotación para las organizaciones, porque entonces ya ese servicio está mediado también por unos elementos personales de los empleados que se empiezan a reconocer allí. Y entonces ya estamos hablando, empieza una preocupación por el servicio al cliente, empieza una preocupación por esa capacitación de mi empleado para que ofrezca el servicio de la mejor manera, y cómo entonces eso nos va a lograr diferenciar de otras empresas que empiezan a pretender, que empiezan a ofrecer los mismos servicios que yo ofrezco. Y luego nos encontramos con la era del conocimiento, donde hoy por hoy es muy importante la gestión del capital intelectual, principalmente del capital humano. Y entonces mire que ya pasamos de hablar de recursos humanos, empieza un paso intermedio que hablaba del talento humano, y hoy hablamos del capital humano. Cuando le damos el nombre capital, no lo estamos monetizando, sino que lo estamos reconociendo como un recurso muy estratégico que me permite generar riqueza, que me permite generar, digamos, y generar valor. Por eso le llamamos capital, no porque lo hayamos monetizado y estemos utilizándolo o estamos nombrándolo solamente pues por esa representación en dinero que puede tener el conocimiento de la persona, sino es por esa capacidad que tiene de generar valor. Entonces, por eso le llamo capital. Y dentro de los recursos de la organización, el capital humano es el más importante porque es quien dinamiza los otros capitales, como son el estructural y el relacional, que ahorita les voy a hablar un poquito también de ellos. La creación de valor en la empresa entonces también sufre un cambio. Nosotros hablamos de creación de valor y uno inmediatamente, o es muy común, que se entienda como entre más dinero produzco, estoy creando más valor. Pues resulta que eso no es así. La creación de valor no necesariamente está asociada a la creación de riqueza. No riqueza monetaria, sino otro tipo de riqueza
que es más permanente en el tiempo y que es mucho más susceptible de generar recursos monetarios. Me explico. La creación de valor entonces en una empresa está determinada por esa capacidad que tiene la empresa de utilizar todos sus conocimientos, sus aptitudes, esos procesos de innovación que desarrolla, en esa búsqueda de ventajas en el medio y en el largo plazo para la organización. Y no solamente, como les decía ahorita, de recursos financieros, sino de cómo, por ejemplo, como empresa empiezo a generar valor reconociéndome dentro de un escenario donde yo me preocupo como organización por incorporar políticas de responsabilidad social empresarial, donde yo me preocupo como organización por generar dinámicas con mi talento humano que le permitan sentirse motivados, sentirse comprometidos, que pueda responder a esas necesidades también sociales, que pueda disminuir el impacto ambiental que tengo en mi entorno inmediato y que pueda contribuir al logro de los objetivos, por ejemplo, sociales y económicos que tiene la región, no solamente mirándome como empresa. En este caso, cuando se habla de creación de valor, uno normalmente asocia la creación de valor al valor de la empresa. Realmente el valor de la empresa es importante dentro del proceso de generación de valor, porque lo que vale la empresa está determinado o estaba determinado hasta hace un tiempo por ese valor de sus activos y menos sus pasivos, la famosa ecuación contable, donde estábamos determinando que lo que valía la empresa era lo que era propiedad lo que tenía representado en activos físicos y activos no físicos, porque igual se han reconocido, pero que se necesitaban para poder generar el valor. Entonces, la idea es que el valor de la empresa debe conservarse, debe aumentar o conservarse para poder generar valor. Pero la generación de valor está representada en esa capacidad que tiene la empresa de transformar en conocimiento todos esos resultados de sus actividades diarias y que le permita esa generación de ventajas competitivas e incorporar todos estos logros en la empresa y en sus dinámicas propias como empresa para mostrarse hacia un entorno para que lo reconozcan como una empresa que no solamente está dedicada a generar riqueza, sino también a impactar positivamente su entorno, ¿cierto? Pero no el entorno solamente hacia el exterior, sino también hacia el interior. Generar valor entonces es dinamizar los procesos y organizar los procesos incorporándole dinámicas de conocimiento que le permitan sostenerse en el tiempo, ¿cierto? Y también, obviamente, a partir de la creación de valor se genera riqueza. En la medida en que, por ejemplo, yo como empresa incorporo dentro de mi gestión estratégica el concepto de creación de valor, yo la asocio a los resultados y entonces empiezo a permear los procesos dentro de la organización, empiezo a gestionar de una manera diferente mi talento humano, empiezo a gestionar diferente los clientes y hacer el mercadeo orientado ya, como lo mostrábamos ahorita, hacia la satisfacción de esos clientes y hacia la fidelización de los clientes. Empiezo a gestionar mejor mis operaciones y a determinar los riesgos y a identificar los riesgos y le involucro prácticas de responsabilidad social empresarial a toda esa gestión estratégica y esa gestión directiva de la organización y entonces eso me va generando valor en el sentido de que no solamente vamos a obtener mayores riquezas o ganancias en la empresa, sino que voy a ir mirando también cómo esa gestión estratégica orientada a la creación de valor me va a permitir mejorar en términos de imagen, en términos de reconocimiento de marca, en términos de la reputación y en términos de la atractividad que como organización tengo en un entorno. Me explico. Hoy por hoy es muy importante que la empresa genere riqueza, pero también que se preocupe por conservar su imagen, ¿cierto? O por generar una buena imagen entre sus públicos, entre sus diferentes stakeholders o públicos de interés que tienen como organización. Usted puede ser que tenga una empresa que genera muchas ganancias, pero si usted compromete su imagen ante esos públicos, es posible que esa producción de ganancias empiece ya a mostrar un descenso.
¿Por qué? Porque perdiste, por ejemplo, clientes. Lo mismo que la marca, lo mismo que esa capacidad de atraer clientes o empleados, personas que se sientan motivadas o que quieran pertenecer a su organización porque usted ha gestionado esa imagen y esa atractividad para poder que las demás personas pretendan, quieran estar con usted y quieran compartir de alguna manera con usted. Y eso se construye también a partir de la gestión de la reputación. Todos estos elementos que les estoy hablando aquí, como la imagen, la marca, la reputación, la atractividad, son intangibles, ¿sí? Son elementos intangibles que obviamente están involucrados dentro de todos los procesos de la organización y que en algunos casos se necesitan de recursos tangibles para poderlos gestionar, pero los resultados siempre van a estar representados en esos activos intangibles que se tienen como organización y que normalmente usted no los encuentra en los estados financieros de la misma, pero que sí son determinantes a la hora de la empresa sobrevivir y generar riquezas que ya pues obviamente conduzcan pues al logro de los objetivos financieros de las mismas. Todas las empresas en la era del conocimiento tienen objetivos financieros en términos generales y eso no nos diferencia de los objetivos que tenían las empresas o las organizaciones en la era industrial o en la era agrícola. Todas estaban orientadas a la explotación de una actividad para obtener riqueza. Hoy por hoy las empresas también siguen haciendo lo mismo. Estamos apropiando o explotando más bien una actividad con el objetivo financiero de generación de riqueza, pero se le ha incorporado un elemento diferencial en términos de gestionar esos recursos, no solamente para generar riqueza, sino también para generar valor. En este sentido, empiezan a surgir unas teorías. Es importante también que cuando hablamos de la economía del conocimiento y de la gestión del capital intelectual para la creación de valor, pues se empiecen a reconocer algunas teorías o unos fundamentos teóricos que surgen para interpretar mejor todos estos cambios, y hablamos de la teoría basada en el conocimiento, como les decía yo ahorita. Autores como Nonaka y Takeuchi han generado los ciclos de gestión del conocimiento, que es lo que identifica ese proceso que la empresa debe seguir si piensa empezar a identificar o a incorporar el conocimiento como esa fuente de generación de valor para la organización. Entonces ellos presentan, por ejemplo, procesos de cómo se usa, cómo se identifica, cómo se usa, cómo se transfiere, cómo se apropia ese conocimiento y vuelve a empezar ese ciclo. En la teoría del capital intelectual hay ya muchísimos autores que han propuesto modelos que establecen o que identifican el capital intelectual, lo han clasificado también en diferentes componentes para hacer mucho más fácil su identificación. Y la teoría de recursos y capacidades, que también trata de explicar por qué las empresas desarrollan una actividad económica en el mismo entorno competitivo y además están sujetas a los mismos factores de éxito reconocidos, obtienen niveles de renta diferentes. Esto está relacionado directamente con la capacidad que tiene la empresa de gestionar adecuadamente su conocimiento y su capital intelectual. Entonces, la teoría de recursos y capacidades se vincula con la teoría de capital intelectual y con la teoría basada en conocimiento, y las tres forman ese conjunto o esos referentes teóricos en los que una organización, cuando está decidida a orientarse hacia todo este proceso de generación de valor en la economía del conocimiento, tiene que considerarlas para poder estructurar también la estrategia o la forma en cómo va a operar y va a convertirse a una empresa de conocimiento, ¿sí? Los activos intangibles, yo creo que para muchos de ustedes pues es muy, digamos, es común el concepto, es aquel que tiene representación física, son cuantificables y son susceptibles de generar ingresos, y su uso se determina por la tenencia o propiedad de los mismos. Me explico. Yo, por ejemplo, hablo de que un activo intangible es la maquinaria. Un activo tangible, perdón, es la maquinaria. Un activo tangible son los vehículos. Un activo tangible son los edificios o la infraestructura física que tiene la organización. Dentro de los activos tangibles, entonces tenemos la condición de que yo lo uso y obtengo riqueza de él siempre y cuando sea mío, ¿ya? En los activos intangibles, entonces, son aquellos activos que no tienen dimensiones físicas o sino que están localizados principalmente en las personas. Vuelve al concepto del empleado y la importancia que tienen las personas en esta sociedad del conocimiento, y tienen valor o poseen valor.
y que normalmente se obtienen es a partir de esos procesos o de la forma en cómo yo organizo los procesos, los sistemas y la cultura organizativa. Como organización yo tengo que propender por generar un entorno en el que yo pueda apropiarme de ese conocimiento que tienen las personas que se relacionan conmigo como organización. No necesariamente solo de los empleados, de los clientes, de los proveedores, de la sociedad en general, puedo obtener conocimiento. En la medida en que yo como organización me prepare más para obtener ese conocimiento, para usar y para identificar ese conocimiento, entonces tendré mayor posibilidad de generar valor y generar riqueza. Y en este sentido, como les he venido mencionando, estos activos intangibles no sufren esa preocupación de deterioro o de pérdida de valor por el uso, por el contrario, se incrementan en la medida en que usted más genere dinámicas de gestión del conocimiento y de apropiación de ese conocimiento. Los activos intangibles entonces han tomado un papel o una importancia muy significativa en las empresas hoy en esta era del conocimiento, porque son activos que son susceptibles de usos múltiples y simultáneos y que no generan pérdida de valor, que tienen un largo periodo de acumulación, que se vuelven un factor diferenciador entre las empresas, que son difícilmente transferibles en el mercado. Piensen, por ejemplo, cómo yo, como Coca-Cola, le voy a transferir mi reputación a Pepsi. No, Coca-Cola tiene su reputación y es un activo intangible que ellos explotan y que han sabido, aprovechar, mientras que Pepsi también tiene una reputación, pero si nos vamos a comparar, por ejemplo, en la forma en cómo obtiene riqueza Coca-Cola a partir de la explotación de su imagen y de su, digamos, de sus activos intangibles y cómo lo obtiene Pepsi, podríamos encontrar diferentes niveles, ¿cierto? Una diferenciación allí. Pero por más que quiera Coca-Cola, no le puede transferir esos intangibles que tiene a Pepsi. Eh, la existencia de rendimientos a escala crecientes, es decir, en la medida en que yo apropie más mi conocimiento, ese crecimiento económico va a ser mayor, se aprecia por el uso. El conocimiento es valioso, o los activos intangibles es valioso en la medida en que se usan más, y son activos poco transparentes y son difíciles de imitar y de sustituir, y por eso se convierten en ventajas competitivas y diferenciadores para las empresas, ¿cierto? Cuando hablamos de activos intangibles, inmediatamente el concepto nos vincula con el capital intelectual. El capital intelectual es ese activo intangible que está representado en los conocimientos, las habilidades y las capacidades que posee la organización, pero que provienen de sus empleados o de sus clientes o de sus proveedores, es decir, de las personas con las que se relaciona, y que se convierten en generadores de nuevo conocimiento y que se transforman en alternativas de crecimiento y desarrollo económico para la organización. El capital intelectual, entonces, es ese conjunto de recursos, actividades intangibles que le permiten a una organización transformar un conjunto de materiales financieros y humanos en un sistema capaz de crear valor para todas las partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el conocimiento dentro de la organización, ya tengo la forma en cómo puedo utilizar de una mejor manera todo ese conjunto de recursos físicos que también como organización tengo, y esos recursos o esos capital o esa gestión, esos recursos humanos que también tengo a mi servicio. Las teorías del capital intelectual han clasificado el capital intelectual principalmente en tres grupos: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. El capital humano está comprendido principalmente por los empleados, pero no solamente por el empleado como tal, sino por lo que ese empleado le aporta a la organización en términos de sus aptitudes, de sus competencias, de sus capacidades, y con esas capacidades, todo esto se ha venido obteniendo por el empleado, por parte del empleado, se ha obtenido a lo largo de su vida, formar e informar, ¿cierto? Y esto es lo que permite la construcción del conocimiento. Se habla de que todas las personas tenemos conocimiento en diferentes niveles, ¿cierto? Y dependiendo también del área o del objetivo o del proceso, digamos, del entorno. Pero hoy por hoy la habilidad de una organización debe está medida por la capacidad que tenga de apropiarse de los conocimientos y las habilidades
de sus empleados, pero no apropiarse en ese sentido de que te lo quito y ya, no. Como usted como empleado lo comparte conmigo y en ese sentido gana usted y gano yo como organización y gana usted como empleado. En ningún momento es, venga, yo lo exploto, déjeme aquí todo lo que sabe y entonces luego lo saco. No, la idea es cómo yo como organización me apropio y me aprovecho en el buen sentido de la palabra de lo que usted sabe, aprendo, mejoro, innovo y usted se siente contento y yo me siento contento como organización. El capital estructural entonces son todos esos sistemas de información, la tecnología, los procesos, la gestión, la misma cultura que está representada de forma explícita en la organización. Por ejemplo, cuando la empresa declara sus valores, cuando declara su visión y su misión, está generando capital estructural. Pero no solamente el declararla, sino en generar procesos, generar dinámicas que le permitan a cada uno de los empleados que están a su servicio apropiarse de ello, a cada uno de los clientes con los que tiene negocios apropiarse de esa misión, de esa visión, de esos procesos, de esa cultura organizacional. Pero también están por ejemplo, elementos de infraestructura, la tecnología que tiene al servicio de las personas que trabajan para la organización, los procedimientos y la forma en cómo gestiona la organización también hacen parte del capital estructural. Y como capital relacional, que también es muy importante y que también está determinado principalmente por las personas, es todo ese conjunto de relaciones de calidad que tiene la organización, tanto a nivel interno como externo, y que permiten interactuar con otros participantes para transferir ese conocimiento que es relevante para la organización. Entonces ustedes ven, por ejemplo, cuando en la ciudad se hace una feria como Colombia Moda, no es solamente para tener un evento donde mostrar lo que se va a usar mañana, eso más allá, y generar negocios de compra de insumos y de materias primas para la moda, no. Cuando se hace una feria como Colombia Moda, existen diferentes actividades dentro de la feria que están orientadas, por ejemplo, a compartir conocimientos, a generar negocios, pero no solamente negocios con yo estoy buscando clientes y quien me compre mi mercancía, no, estoy buscando, por ejemplo, proveedores, estoy buscando aliados estratégicos que nos permitan atender una necesidad específica que se ha detectado e inclusive dentro de estas mismas ferias se detectan necesidades nuevas. Y esto se convierte en un capital relacional muy importante. Entonces yo como organización que me dedico a la moda, me interesa participar en una feria de estas, no solamente por ir a vender mis productos, sino por el capital relacional que estas ferias representan para las organizaciones, hablando pues específicamente de ese sector de la moda, del sector textil. Pero así como está Colombia Moda para el sector textil, puede existir otra cantidad de eventos y de escenarios donde las empresas pueden interactuar entre ellas mismas o con algunas similares o con algunos que hacen parte de todos los renglones de la economía y que de alguna manera se relacionan con la organización. Y entonces yo como organización tengo que tener la habilidad de generar relaciones de calidad. No solamente decir, préstame tu tarjeta, muy bueno, firmemos este convenio, no. Inclusive eso pasa mucho, por ejemplo, en las universidades. Las universidades hace mucho tiempo tenían un montón de convenios, firmaban convenios con todas las universidades de los que pudieran, pero al final se iban a revisar y cuántas personas se beneficiaron de ese convenio, poquito, o cuántos lo conocían, poquito. Mientras que hoy por hoy se ha dado mucha más importancia a generar esas relaciones de calidad y entonces la universidad firma un convenio con una otra universidad, pero es porque van a empezar a desarrollar acciones, por ejemplo, de movilidad académica que permitan ya no necesariamente desplazar a un profesor de esa universidad para acá, para la nuestra, sino a través de la tecnología, a través de una plataforma, por ejemplo, de conferencias, traigo el experto, tengo acceso al conocimiento de ese experto y lo traigo y lo pongo al servicio de mis estudiantes y ahí estoy generando relaciones de calidad importantes, estoy generando capital relacional sin tener la necesidad de traer ese experto y de pagarle unos tiquetes y de ponerlo aquí en un hotel o venga, si lo quiero como profesor de mis estudiantes, entonces venga a vivir un semestre a la ciudad, no, ¿cierto? Entonces yo tengo el acceso al conocimiento de ese experto a través de ese relacionamiento que hice con esa otra universidad y que propició esa actividad. Y así pues hay muchísimos ejemplos que les pudiera colocar para los diferentes
tipos de organizaciones. ¿Qué se busca entonces? Dentro de cada una de esas dimensiones del capital intelectual, capital humano, estructural y relacional, hay elementos importantes. Aquí les traje como algunos ejemplos. Por ejemplo, el capital humano, ya lo hemos mencionado varias veces en esta conferencia, que dentro del capital humano están esas habilidades, está la formación, la experiencia, la creatividad de los empleados, pero siempre y cuando estén al servicio de la organización, de mi organización. Dentro del capital estructural están todos los procesos de innovación e I+D, toda la estructura, sistemas y procesos, la cultura y los valores, las competencias en TIC. Y dentro del capital relacional están las relaciones en general, está la reputación, están las alianzas, las relaciones con clientes y con proveedores, etcétera, que pueda establecer la empresa, pero no solamente establecerlas, sino utilizarlas como una vía para generar conocimiento y para intercambiar y transferir conocimiento, tanto al interior como al exterior de la organización. Aquí, entonces, ya casi que terminando todo este idea y este tema que les quería compartir, nos encontramos en una etapa donde es muy importante, como una habilidad principal para las organizaciones, está la de gestionar adecuadamente su conocimiento. La gestión del conocimiento inicia en la identificación de ese conocimiento, ¿cierto? Dentro y fuera de la organización. ¿Quién tiene el conocimiento y cómo puedo acceder a él? ¿Quién sabe y dónde lo encuentro? ¿Cierto? ¿Cómo accedo a él y lo uso? ¿Sí? ¿Cómo yo evito y simplifico procesos sabiendo que ya hay una ruta que ha determinado, por ejemplo, el modo de hacer algo? Entonces yo ya como tengo acceso a ese conocimiento, ya me evito tener que dar esa vuelta para encontrar que por ahí no era que se hacía X o Y proceso. Entonces, hoy tenemos esa posibilidad de que la empresa genere valor a partir de la gestión del conocimiento, simplemente identificando o haciéndolo más eficiente ese uso del conocimiento, accediendo a él, identificando dónde está y cómo puedo acceder, conectando el conocimiento entre la organización y con otros agentes externos a la organización. Entonces, ¿cómo hago yo para conectar el conocimiento? Lo comparto con otras en diferentes escenarios. Como les decía ahorita, por ejemplo, cuando una empresa va a una feria, está estableciendo capital relacional, está estableciendo relaciones de calidad, pero en la medida en que también encuentre colaboradores para compartir el conocimiento. Entonces yo me enriquezco de lo que usted sabe y de sus experiencias, y usted se enriquece de las mías. Y ambos generamos una alianza que nos permita afrontar o enfrentarnos a otros retos que vengan a futuro. Y también está esa creación de valor a partir de innovación del conocimiento, reinventar el conocimiento existente, proporcionar ese valor de futuro a ese conocimiento, el por qué, el qué y el cuándo del conocimiento. Y entonces eso es generar nuevas combinaciones de ese conocimiento que tiene la empresa, que se logra es simplemente teniendo claro dónde está el conocimiento, cómo lo voy a usar, cómo lo voy a transferir dentro y fuera de la organización. Y esto, por último, pues lleva a que las empresas tienen que desarrollar una serie de capacidades para poder crear valor a partir del conocimiento del capital intelectual. ¿Y esto es qué? Tener capacidad de producción, tener capacidad de respuesta, capacidad de anticiparse, capacidad para crear, capacidad para aprender y capacidad para perdurar. Todo esto determinado por el uso del conocimiento que se tenga como organización. Esa es la forma o esa es la ruta como las empresas pueden crear valor a partir del capital intelectual. Entonces, como conclusiones de esta conferencia, ¿qué les quiero dejar? Primero, estamos en una era en la que hoy por hoy ya no es necesario contar con una cantidad de recursos físicos para usted poder generar empresa, sino que usted puede generar empresa a partir de simplemente tener un conjunto de procesos o de identificación de ese conocimiento que tiene dentro de la organización y poderlo convertir en una ventaja competitiva. Identificar esos activos intangibles que ya se ha demostrado que son susceptibles de generar valor en una mayor medida inclusive que los mismos activos físicos, y desarrollar un conjunto de capacidades que le permitan a las organizaciones pues aprovechar y optimizar
ese conocimiento que tienen y que han identificado, o inclusive desde los mismos procesos de identificación del conocimiento, mejorarlos para poderlos apropiar en sus dinámicas, en su cotidianidad como empresa, en el desarrollo de las actividades, para poder crear valor a partir de ese conocimiento que tienen. Entonces creo que esto era lo que les quería compartir en la tarde de hoy, en la noche de hoy. Y muchas gracias por su asistencia y si tienen algunas preguntas, pues estoy atenta. Bueno, a partir de este momento habilitamos el espacio de preguntas. Los invitamos a levantar la mano para cederles la palabra o escribir a través del chat sus dudas para compartírselas a la conferencista. Le damos la palabra entonces al señor Alejandro. Buenas noches, profesora Erika. Buenas noches, Alejandro. Profesora Erika, una preguntita. Hola. En el caso tal de que, digamos, yo tengo una empresa, tengo una persona que es, entre comillas, mi capital intelectual, que de cierta manera es la persona que me está ayudando a progresar en la empresa y viene otra empresa distinta a esta y quiere contratar a este capital intelectual. El capital intelectual está en la obligación de trabajar, de no irse de no irse de mi empresa para trabajar en la otra, o cómo puedo hacer uso de esto. Ok, mira, como organización yo creo que ninguna puede retener a la fuerza a un empleado, Claro. ¿cierto? A su capital humano que hace parte del capital intelectual. No la puede retener, pero ¿dónde está, digamos que la clave? Si usted sabe que ese empleado tiene todas esas capacidades que le han permitido ser más eficiente en un proceso y generarle a usted como organización ciertas ventajas competitivas, entonces lo mejor que usted puede hacer es empezar a desarrollar procesos de gestión del conocimiento que le permitan como organización apropiarse en el buen sentido de la palabra, de ese conocimiento, de esa experticia, de esos modos que tiene su capital humano, ¿cierto? Representado en una persona o en 10 o en 20, para desarrollar esas actividades, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Empezar por procesos de gestión del conocimiento dentro de la organización, que inicia simplemente, por ejemplo, cuando usted le pide a ese empleado, venga, formulemos un manual para incorporarlo en los procesos de inducción de mi empresa. Entonces, ¿qué va a hacer ese empleado? Le va a dejar consignado en un manual todo el conocimiento que él tiene y el modo o la forma en cómo desarrolla sus actividades y que le permiten ser, en ese caso, por ejemplo, exitoso. Entonces, la gestión del conocimiento no solamente es mirar cómo me aprovecho yo de lo que éste sabe antes de que se vaya, no. Miren que también eso involucra otro tipo de asuntos que tienen que ver con la motivación, con esa ofrecimiento como de ciertas garantías y de reconocimiento de su empleado para que de la mano de esa motivación y de esos procesos de fidelización de su empleado con la organización, también le permita que él comparta su conocimiento. A veces la mayoría de las personas tenemos mucho conocimiento aquí que se llama conocimiento tácito, pero hay una gran dificultad en convertir ese conocimiento tácito en conocimiento explícito. El conocimiento explícito es el que queda ya consignado y queda a la vista de todo el que quiera acceder a él. Mientras que yo con mi conocimiento tácito lo tengo para mí, lo utilizo al servicio de la organización, pero lo voy a utilizar mientras que esté vinculado con la organización y luego cuando yo me vaya voy a ir a ofrecer todo ese conocimiento tácito a la organización que me contrate. Entonces, en ese sentido, es muy importante que si hay una preocupación por que se me vaya el empleado que sabe hacer muy bien las cosas, pues usted trate de incorporarlo a unas dinámicas donde él se sienta motivado, pero que empiece a compartir ese conocimiento que tiene, ¿cierto? Genere ya procesos de gestión del conocimiento antes de que el empleado pues se vaya, o inclusive ese puede ser un factor que impida que él se vaya. Es que no solamente es generar estos procesos para que usted antes de que se vaya, venga, déjeme algo aquí, sino ¿cómo hago yo para hacerlo, para que usted se empodere más con la organización y se sienta motivado y me deje y me comparta ese conocimiento que tiene para mejorar los procesos que como organización yo poseo, desarrollo? Muchas gracias. Claro. Sí, muy claro. Muchas gracias, profesora Erika.
con mucho gusto. Bueno, tenemos una pregunta en el chat por parte del señor Juan Carlos Zambrano que dice, muchas empresas colocan una cláusula de apoyo a la formación del capital humano y que después de su formación tendrán que permanecer en la empresa X cantidad de tiempo y o formar otros colaboradores de la empresa. Sí, esa es una estrategia que aplican algunas empresas que digamos, en algunas funciona, en otras no, porque encontramos casos de personas que inclusive estando la cláusula dicen, bueno, entonces yo pago la multa o la misma empresa que lo va a contratar paga la multa o digamos la cláusula que se establece si es económica, están dispuestos a pagarle a la otra empresa solamente para que se deje llevar su empleado. Por eso es que entonces esto para las organizaciones tiene que ir más allá de tener el empleado contratado, sino cómo empieza a desarrollar procesos que le permitan generar aprendizaje organizacional, de tal manera en que la empresa no dependa específicamente del conocimiento de que está en el empleado, sino que propicie procesos en los que el conocimiento se vaya transfiriendo del empleado a la organización. Eso es una forma también de, digamos, de controlar o de evitar ese dolor y de establecer ese tipo de cláusulas o de prácticas que a veces a usted como empleado le incomodan, ¿cierto? Es decir, es que me están obligando a quedarme, entonces yo me tengo que quedar aquí por esto, ¿no? Involúcrelo en otro tipo de procesos, involúcrelo en una forma de gestionar el conocimiento diferente que empodere al empleado y que genere aprendizaje organizacional. La siguiente pregunta es de la señora Diana Carolina Arredondo. Pregunta, ¿cómo un colaborador puede saber realmente qué le genera valor a la organización a través del capital intelectual? Un colaborador, o sea, estamos hablando de un empleado. Esta responsabilidad es más de la organización que del empleado. Es decir, por eso estábamos hablando ahorita, de que son las organizaciones las que tienen que desarrollar esa capacidad de crear valor a partir de su capital intelectual, y esto comienza con la identificación del capital intelectual. Entonces, por ejemplo, una empresa que no se preocupe por identificar cuáles son aquellas experiencias, cuáles son aquellas capacidades que tienen sus empleados, es una empresa que no va a gestionar su capital intelectual de forma adecuada. ¿Por qué? Porque no le interesa saber, por ejemplo, o que digamos que haya desarrollado ciertos procesos de evaluación del desempeño que no están orientados específicamente a ver en qué fallaste y por qué te despido, sino en reconocer qué estás haciendo bien y cómo es que lo estás haciendo, que lo estás haciendo bien. Es cambiar la perspectiva. Dentro del punto de vista administrativo, todavía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con evaluación de desempeño, nos encontramos procesos de evaluación que están muy orientados a mirar si fallaste para sacarte, ¿sí? Y no si estás haciendo bien las cosas para reconocer. Entonces, en esa misma medida, tiene que haber un cambio en la visión y en la gestión de la organización y en los procesos que se desarrollan al interior y que tienen que ver con ese capital humano, para que pase de ser una gestión controladora, sino más una gestión como les mostraba ahorita, más abierta, más flexible, más participativa, y que empiecen a propiciarse inclusive escenarios de participación de los empleados en esa articulación con los objetivos estratégicos de la compañía, para que el empleado se sienta reconocido y para que usted como empresa pueda mirar de una forma mucho más holística ese potencial que tiene allí en sus empleados y cómo se beneficia y cómo se apropia en sus procesos de ese capital, de ese potencial y esas capacidades que sus empleados tienen y que van a aportar a su organización. Bueno, la siguiente pregunta es del señor Hugo Román. Dice, ¿es el empleado mayor o viejo, como llaman en las empresas ahora, son las que tienen mayor valor de conocimiento y deben ser más valorados en la empresa? ¿Se debe cambiar esa idea? Repíteme, por favor, la primera parte, que es el empleado mayor. ¿Es el empleado mayor o viejo, como llaman en las empresas ahora? Son las que tienen mayor valor de conocimiento y deben ser más valoradas en la empresa. ¿Se debe cambiar esa idea?
Yo soy partidaria de que todas las personas, independientemente de la antigüedad que tengan de vinculación con la empresa o de la edad que tengan en años o que determina también en cierto modo la experiencia, soy partidaria de que eso no de que el valor o la generación de valor para una empresa por capital humano no está determinada por eso. Es decir, es importante la experiencia de un empleado en términos del conocimiento que puede haber generado en todos esos años de experiencia y cómo se lo aporta a la organización. Pero también nos encontramos, es decir, los procesos de gestión del conocimiento no pueden estar sujetos o no pueden estar orientados específicamente a las personas mayores o con mayor antigüedad en la organización, sino que ese proceso de gestión del conocimiento tiene que entender también que todas las personas le pueden aportar y le pueden generar valor a los procesos y pueden que es el elemento de innovación. Cuando yo no estoy viciado por la forma y como siempre he hecho alguna actividad, yo no estoy viciado, entonces yo puedo llegar y mirar esa actividad y proponer una innovación que puede resultar beneficiosa y que inclusive para quien venía haciendo la labor puede ser que la estuviera haciendo muy bien, pero con esa otra mirada se puede llegar a que esa labor se haga muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, se debe desvirtuar eso de que solamente los que le aportan a la empresa son los que tienen más años de vinculación con ella. No, yo creo que en todos estos escenarios, y cuando hablamos de capital intelectual, el empleado vale por un conjunto de experiencias, de conocimientos y de habilidades que tiene consigo y que no necesariamente las ha obtenido en la organización para la que está trabajando, sino que es el resultado hasta de sus experiencias personales, que le han enriquecido como persona, que le han enriquecido desde sus capacidades, desde sus habilidades y que algunas inclusive son innatas. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de la gestión del capital intelectual, no hay ese condicionamiento a que tienen que ser los empleados viejos o los empleados nuevos o los que tengan más edad o los que sean más jóvenes. Ahí caben todos, porque todos, el conocimiento se encuentra en todos los niveles de la organización y en todo el tipo de personas que están al servicio o con los que yo como organización me relaciono. Aprovecho para darle las gracias en nombre también de la Facultad de Ciencias Empresariales a nuestra profesora de tiempo completo y coordinadora de investigaciones de la facultad, la futura doctora Erika María Londoño Montoya. De verdad que ha sido un tema de mucho interés para las personas que están allí. Les damos un cordial saludo desde nuestra Facultad de Ciencias Empresariales. Mi nombre es Sandra Franco, decana de la facultad. Y queremos a través de estas conferencias también mostrarles el talento de nuestras facultades y las posibilidades de que también la facultad pueda acompañar a sus empresas en temas de consultoría, en temas de investigación, en áreas como el capital intelectual, en áreas como el mercadeo relacional y otras áreas de nuestro grupo de investigación. Hoy pudimos ver a través de esta conferencia la importancia del capital intelectual en todo el crecimiento de la organización y nuestro reto como gerentes de garantizar un espacio adecuado para que ese capital intelectual permanezca en las organizaciones o al menos se sistematice para que pueda trascender en el tiempo. Vamos a seguir ofreciéndoles más de estas conferencias en el tema organizacional, muy ligado con nuestros 3 programas de pregrado, negocios internacionales, contaduría pública, administración de negocios. Y agradecemos también a la oficina de egresados que ha tenido esta idea de podernos acercar con todos los egresados de la universidad, en nuestro caso más de 2.700 egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales, pero en general a todas las personas que nos ven en esta noche. Agradecerle a Erika todos sus aportes que son fruto de una investigación rigurosa, de un tema que la acompañaba a ella desde su tesis doctoral y de la cual también ha podido generar producción científica. Y una pregunta bien interesante, a través de sus preguntas, pues, entendimos la importancia de retener el capital intelectual, cómo sistematizar esa información. Yo quería preguntarle a Erika cómo desarrollar
en las futuras generaciones un mayor sentido de pertenencia a la organización, o cómo lograr que los gerentes entiendan la forma como se produce esa riqueza intelectual hoy en día, ¿cierto? Cómo también poder lograr de una manera flexible captar toda esa capacidad intelectual de los empleados de nuevas generaciones que tienen otras dinámicas, que son más volátiles, que no necesariamente están físicamente en la empresa. Cómo vivir esos retos de las nuevas generaciones para capitalizar ese conocimiento de ellos para la organización. Ok, gracias, decana. A ver, en esa pregunta yo quiero responderla retomando un poquito lo que mencionábamos ahorita de las características, los rasgos diferenciadores de las organizaciones en esta era del conocimiento. Y es, por ejemplo, hoy por hoy una organización en la era del conocimiento ya no es una organización necesariamente jerárquica en lo que tiene que ver con el conocimiento. Es decir, la jerarquía debe seguir existiendo en cierto modo porque hay niveles de responsabilidad dentro de la organización, ¿cierto? Y porque las empresas tienen diferentes procesos y diferentes áreas que cubrir que requieren de diferentes tipos de liderazgo inclusive. Pero cuando se entienda la capacidad o sea, cuando se comprenda que cada una de las personas que se relacionan con la organización tienen algo que aportarle a esas dinámicas, cuando usted de alguna manera desverticalice esa generación de conocimiento o ese conocimiento que hay dentro de la organización y lo baje a toda la estructura, ¿cierto? Se enriquezca, se apropie de él y lo baje a toda la estructura, eso va a generar también dinámicas, va a incidir en el cambio en procesos y en dinámicas, por ejemplo, de gestión del capital humano, porque ya la persona se va a sentir más motivada, se va a sentir como parte más importante dentro de la organización, va a participar de una mejor manera en los procesos, entonces eso también le va a permitir compartir con una mejor voluntad su conocimiento. Me explico. Cuando un empleado está motivado, cuando un empleado participa dentro de los procesos de construcción de esa estrategia, por ejemplo, organizacional, cuando se siente incluido dentro y siente que la organización se preocupa por ella, por él, empieza a compartir más fácil o a abrirse un poquito más y a querer aportarle más a la organización. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, con todas las alternativas que existen para las personas y para los jóvenes especialmente, de vincularse con una empresa en cualquier lugar del mundo sin tener que desplazarse hacia allá, entonces ha venido generando también preocupaciones en las organizaciones, en la forma en cómo gestionan su capital humano, en la forma en cómo estructuran sus procesos de reclutamiento, de inducción de su personal, cómo los van involucrando desde el mismo momento en que se están vinculando con la organización, con esa dinámica de gestión del conocimiento. O sea, que sientan que están ingresando a una organización donde no solamente van a ir a desarrollar una actividad específica, sino que se van a ir a enriquecer de todos esos procesos de cambio y de conocimiento que se viven dentro de la organización como tal. Esto ha venido cambiando también, por ejemplo, desde la misma forma y como las empresas conciben la gestión de su talento humano en el sentido, por ejemplo, de la capacitación. Entonces ya hoy nos encontramos empresas preocupadas por cómo le enseñamos a esta persona que maneje el estrés, cómo capacitamos a esta persona en Excel, cómo me fijo según tu perfil, cuál es la capacitación que necesitas y no hago como hacíamos primero en las organizaciones, que era, a ver, está de moda el coaching, entonces vamos a capacitar a todos en coaching, cuando ya hoy está orientado más los procesos de capacitación a que se reconozcan en escenarios de competencias o de áreas generales y específicas y que eso permita que usted como empleado sienta que la empresa está preocupada por generarle un enriquecimiento desde su proyecto de vida personal y desde esas habilidades que tiene como empleado y en el perfil técnico, tecnológico o inclusive
sin tener una formación específica, pero que tiene un muy buen hacer en sus procesos, y cómo usted como empresa se preocupa por motivarlo y por incrementarle más ese conocimiento que tenga de esa actividad. Es decir, todo el tema de retención del capital humano y de motivación del capital humano se ha vinculado con los procesos de gestión del conocimiento y de gestión del capital intelectual, porque van de la mano. O sea, la empresa no puede obtener conocimiento de un empleado porque simplemente lo contrató. No, tiene que generar otras dinámicas al interior de la organización que permitan que esa persona empiece a compartir y que empiece a apropiarse también del conocimiento que haya disponible para él, para enriquecer cada vez más su labor y sus actividades. Claro que sí, Eri, definitivamente un reto muy grande para las empresas consolidar ese capital intelectual, pero también es la forma de valorar lo que parece invalorable y lo intangible. Queremos preguntar si de pronto tenemos otra pregunta. Aquí parece que hay una opinión. Hugo nos dice: muchas gracias, por favor, tener presente este tipo de presentación para proyectos actuales como Big Data, que se fundamentan en el conocimiento. Y en la relación con el análisis de la información y de la data, gran valor invitar a personas como Erika Londoño para el manejo de recursos humanos y el valor del mismo. Claro que sí, don Hugo, pues aquí estamos también para servir en la Facultad de Ciencias Empresariales con nuestras investigadoras en diferentes temas que pueden ser también de interés para la empresa. Gracias también a todos los que nos acompañan en esta noche y también a la Oficina de la Universidad de San Buenaventura. Recordemos, hablamos de una universidad acreditada multicampus en Colombia y pues queremos estar cada día más cerca al sector empresarial. Gracias por su presencia esta noche. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Los invitamos a continuar participando de los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias, hasta luego, feliz noche.